¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Francisco Carcín Quijano. El presente video es para exponer las fases contenciosas del procedimiento fiscal. Emilio Margay define el recurso administrativo como todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar ante la administración pública los actos y resoluciones por ellas dictados en perjuicio de los propios particulares, por violación al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de las disposiciones debidas. Es decir, todo acto de autoridad administrativa debe de estar regulado por una ley. En este sentido, cuando el acto de autoridad no se encuentra en consonancia con la normatividad, el gobernado tiene a su favor el recurso administrativo para combatir el acto de molestia generado por la autoridad que la emitió, de tal suerte que puede ser revocado, modificado o anulado. Pues bien, es importante destacar que el Estado de Derecho mexicano establece categóricamente que se tiene que agotar el principio de definitividad previsto en la ley. Es decir, que el acto administrativo expedido legalmente por la autoridad administrativa se tendrá que combatir agotando el recurso ordinario previsto en la normatividad para que se pueda tramitar un juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo o, en su caso, un amparo ante los juzgados de distrito. Esto ayuda también para obtener una inmediatez en cuanto a la impartición de justicia, ya que al revisar la autoridad administrativa su resolución, puede cambiar su sentido, puede anularlo o modificarlo. Es dable señalar que cuando se impugna el acto administrativo ante la misma autoridad administrativa mediante el recurso, el gobernado se encuentra en una condición de desigualdad, ya que la autoridad tratará de confirmar su acto, circunstancias que no ocurren en un órgano jurisdiccional, puesto que la autoridad administrativa y el gobernado estarán en la misma posición y el juez, que es independiente a la autoridad administrativa, será imparcial en cuanto a su resolución. Otro de los casos que ocurre en un recurso administrativo en contraposición de un proceso judicial es lo que se le llama litis abierta y litis cerrada. Lo explico. La litis abierta solo ocurre en un proceso judicial, ya que puede impugnar tanto la resolución recaída a un procedimiento administrativo, como lo dicta en el recurso que contra este haga valer, y podrá hacerlo a través de argumentos y pruebas que no se hayan expuesto en el recurso de revocación o que incluso reiteren lo propuesto en él para combatir la resolución de origen de las partes que continúe afectándola, o bien mediante argumentos que contraviertan directamente la resolución recaída en el recurso mismo. Todo esto en virtud del cambio de situación jurídica que tiene la autoridad, pues primero funge como emisora del acto y luego como juez y parte al resolver el recurso y después como demandada en el juicio. En cambio, en una litis cerrada es en donde se puede hacer valer conceptos de impugnación tendientes a controvertir la resolución recaída o a un recurso administrativo de revocación sin que exista la posibilidad de expresar agravios nuevos en contra del acto primogénito, siendo el acto administrativo por el que presentaste un recurso de revocación. Ahora, exponer los recursos y formalidades del recurso. En primero, el recurso debe de estar establecido en la ley. La existencia de la autoridad competente para conocer y resolver el recurso. La existencia de una resolución administrativa. En cuanto a la formalidad, son
deben de ser por escrito, presentado ante el domicilio de la autoridad que emitió el acto combativo, en un término no mayor de 45 días hábiles, partiendo del día siguiente a la notificación. El escrito debe contener el nombre o denominación del recurrente, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombrar la autoridad que se dirige, el propósito de la promoción, el acto impugnado, relación de los hechos, la expresión de agravios, el ofrecimiento de pruebas, los puntos petitorios, es decir, las pretensiones. Al presentar el escrito referido, se tendrá que acompañar con el documento que acredite la presentación legal cuando se actúe en el nombre de otra o personas morales. El documento en que conste el acto impugnado, la constancia de la notificación del acto impugnado, las pruebas documentales que se ofrezcan y el dictamen pericial. En cuanto a las pruebas, si no se presenta, la autoridad fiscal prevendrá recurrente para que en un término no mayor de 5 días las presente. Si no las presenta, en ese término se tendrá perdido su derecho. Una vez integrado el expediente y desahogadas las pruebas, la autoridad encargada deberá dictar su resolución, que no será mayor de 4 meses contando a partir de la fecha de interposición del recurso. Este periodo de tiempo cubrirá hasta la notificación del recurso. Si en este término de 4 meses no resuelve la autoridad administrativa, se tendrá, de acuerdo al principio del criterio general en materia tributaria, el silencio, en el que se interpreta la confirmación del acto impugnado. Ahora, en el otro supuesto, en que la autoridad emitiera su resolución, deberá contener los fundamentos y motivos de su resolución, el estudio de las pruebas establecidas si fuera suficiente o insuficiente según sea el caso. Pues bien, si la resolución fue contraria a los intereses del recurrente, podrá combatirlo ante el Tribunal Fiscal de la Federación. El Tribunal Fiscal de la Federación está organizado en una sala superior compuesta de 9 magistrados y salas regionales compuestas de 3 magistrados. El territorio nacional ha sido subdividido en regiones y cada una de ellas hay una sala regional, salvo en región metropolitana donde hay 6 salas regionales. En cuanto al juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, es procedente en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que se consideren ilegales, por lo tanto, se desean impugnar. Estas acciones la pueden tener el particular, así como la propia autoridad administrativa. Al igual que en el recurso administrativo, el juicio de nulidad solo es procedente para impugnar decisiones de la autoridad administrativa. Por lo tanto, también es ineficaz para impugnar decisiones de autoridad de otro tipo. Y para que la resolución sea impugnada en juicio, debe también reunir las características de ser definitiva, personal y concreta, causar agravios, constar por escrito, salvo los casos de la negativa o confirmación ficta. Ahora bien, son parte de un juicio el demandante, que puede serlo un particular o una autoridad fiscal, el demandado, el titular de la Secretaría de Estado u organismo descentralizado, un tercero que tenga un derecho incompatible con las pretensiones del demandante. En el juicio de nulidad se inicia con las pretensiones de la demanda, el cual debe hacerse dentro de los 40 días siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos la notificación del acto impugnado o en que el afectado haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor del mismo si no existe notificación legalmente hecha. Admitida la demanda, se
se corre traslado de ella al demandado y se le emplaza para que la conteste dentro de los 45 días siguientes, aquel en que surta sus efectos el emplazamiento. Cuando alguna autoridad que deba ser parte del juicio no es señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá traslado a la demandada para que la conteste en el plazo antes señalado. Siguiendo el orden, 10 días después de que se haya contestado la demanda y se haya desahogado las pruebas o practicado las diligencias que se hubieran ordenado y se hayan resuelto los incidentes de previo y especial pronunciamiento, se notificará a las partes que tienen un plazo de 5 días para que formulen alegatos por escrito, y vencido este plazo, se haya o no se haya presentado alegatos, se declararán cerradas las instrucciones ya a partir de ese momento, y dentro de los 45 días siguientes se debe pronunciar la sentencia, por lo cual, dentro de los 30 días siguientes, el cierre de las instrucciones, el magistrado instructor debe formular el proyecto respectivo. La sustentación del procedimiento en el juicio de nulidad puede variar en los siguientes casos. 1. Si la demandada que presenta no satisface los requisitos exigidos por los artículos 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación, la sala regional a la que se haya tocado el conocimiento del asunto no debe de admitir ni desechar la demanda, sino que debe requerir al demandado en un plazo de 5 días ajuste su demanda a lo previsto por los conceptos legales mencionados, con el apercibimiento, en caso de no cumplir con el requerimiento, de tener por no presentada la demanda y, en su caso, tener por no ofrecida las pruebas de que se trata. Vencido el plazo, si se cumplió el requerimiento de la demandada, se admite y sigue su trámite normal, y si no se cumplió, se hace efectivo el apercibimiento. Cuando se impugne una negativa o una afirmación ficta, o bien una resolución escrita que recae de fundamentación y motivación, la demandada se admite y se corre traslado a las autoridades demandadas, y una vez que ésta se produce en su contestación y se señala en ella los motivos y fundamentos en que se apoya su resolución, se le corre traslado de esta contestación al demandante, quien tiene derecho de ampliar su demanda dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación respectiva, para poder referirse a dichos motivos o fundamentos y alegar lo que a su derecho convenga y poder ofrecer las pruebas que estime pertinentes. Si durante la sustanciación del procedimiento se invoca por alguna de las partes una notificación practicada antes de la iniciación del juicio y la contraparte considera que se hizo en contravención a las disposiciones legales respectivas, como por disposición expresa del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, ya no es procedente el recurso de nulidad de notificaciones, y la nulidad de esa notificación debe hacerse valer ante el Tribunal Fiscal de la Federación mediante ampliación de demanda, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación. Debe proceder en forma análoga para presentación de la ampliación de la demanda y para contestación de la misma. Las formalidades en el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación son las siguientes. La demanda debe ser por escrito, firmado por quien la formule, ya que al no estar la firma se tendrá por no presentada la demanda. Debe indicar el nombre y domicilio del demandante, la resolución que se impugna ante la autoridad o autoridades de las demandadas, o el nombre del particular demandado cuando en el juicio se haya promovido por la autoridad administrativa. Los hechos que den motivos a la demanda, las pruebas que se ofrezcan si se ofrece prueba pericial o testimonial,
Si se precisaran los hechos sobre los que debe versar y señalar el nombre y el domicilio del perito o de los testigos, el nombre y domicilio del tercer interesado cuando lo haya. En el escrito deberá estar acompañado con una copia de la demanda por cada una de las partes y una copia de los documentos anexos para el titular de la Secretaría de Estado u organismo descentralizado del que dependa la autoridad para que la emitió la resolución impugnada. El documento que acredite la representación del promovente o en el que conste que le fue reconocido por la autoridad demandada. Cuando gestione en nombre propio, el documento que conste el acto impugnado o en su caso copia de la instancia no resuelta por la autoridad. La constancia de notificación del acto impugnado, excepto el demandante declarará bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación hubiera sido por correo y si la notificación fue por edictos debe señalar la fecha de la última publicación. Ahora, en cuanto a la contestación de la demanda, la ley prevé lo siguiente: debe estar por escrito, debe indicar los incidentes de previo y especial pronunciamiento que haya lugar, las consideraciones que a juicio del demandado impiden que se emita la decisión en cuanto al fondo o demuestre que no ha sido o se haya extinguido el derecho que el actor apoya su demanda, la referencia concreta a cada uno de los hechos que el demandante impugne de manera expresa al demandado, la refutación de los agravios, las pruebas que se ofrezcan y en caso de que se ofrezcan pruebas periciales o testimoniales, deben precisar los hechos sobre los que deben versar, los nombres y domicilios de los peritos, el nombre y el domicilio del tercer coadyuvante cuando lo haya, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 214 del Código Fiscal de la Federación. Pues bien, en cuanto a la sentencia, puede ser pronunciada por unanimidad o por mayoría de votos. Por lo tanto, si el proyecto del magistrado instructor es aprobado por otros dos magistrados, se firma y queda elevado a categoría de sentencia. Cuando la promoción es por mayoría, el magistrado puede limitarse a expresarse que vota en contra del proyecto o puede formular voto particular razonado, para lo cual tiene un plazo de 10 días. Transcurrido el término, si no lo formula, pierde el derecho de hacerlo y debe devolver el expediente, y si no lo devolviera, incurre en responsabilidad. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación debe fundarse en derecho y debe de examinar todo y cada uno de los puntos controvertidos en el acto impugnado. Asimismo, debe de satisfacer el principio de congruencia. En cuanto al sentido de la sentencia, puede reconocer la validez o declarar la nulidad de la resolución impugnada. Si declara la nulidad para determinados efectos, debe precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad administrativa debe cumplir el fallo, salvo de que se trate de facultades discrecionales, y si la sentencia obliga a la autoridad administrativa a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento, debe cumplir lo ordenado en un plazo de 4 meses. Pues bien, si el fallo que emitió el tribunal fue en contra de los intereses de la autoridad que emitió el acto impugnado, podrá imponer el recurso de revisión fiscal, el cual será sustanciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo este recurso previsto únicamente para la autoridad administrativa y no para el particular. Es bien sabido que en lo que respecta a los juicios de amparo, se tiene el amparo indirecto y directo, y se tramitarán dependiendo el acto que reclame dicho juicio. Van encaminados a restitución de derechos constitucionales transgredidos. En esa tesitura
El juicio de amparo indirecto en materia de derecho fiscal procede en contra de leyes que su propia expedición cause perjuicio al particular, contra actos de autoridad fiscal que implique violación directa de garantías, contra actos del Tribunal Fiscal de la Federación distintos de la sentencia definitiva. El amparo indirecto en materia fiscal procede contra sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de la Federación. Segundo, la ley del Poder Judicial de la Federación será competente la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en juicio de cuantías determinadas cuando el interés del negocio exceda de 40 veces salarios mínimos elevados al año o en juicios que en opinión de la sala sean importantes. En cuanto a los tribunales colegiados, serán competentes cuando el interés del negocio no exceda de 40 veces salario mínimo elevado al año o si es de cuantía indeterminada. Tanto el amparo indirecto como el directo en materia fiscal rige el principio de estricto derecho en el procedimiento, como ha sido reconocido por el propio Poder Judicial. Por último, se tiene la suspensión del acto reclamado. El Código Fiscal de la Federación prevé y regula la suspensión del acto reclamado siempre y cuando se realice a través de los medios de defensa, pero si la impugnación se hace a través del juicio de amparo, esto es así por la sencilla razón de que el juicio de amparo está establecido y regulado por una ley distinta y específica. En este sentido, si la suspensión del acto reclamado en juicio de amparo se rige por las disposiciones de la ley de amparo y su procedimiento varía según se trate de un amparo directo o un amparo indirecto, pero en ambos casos tienen la misma característica de ser, siguiendo la idea de Bourgois, establece que es como una medida cautelar que se conserva la materia de amparo porque impide que el acto de autoridad impugnado en la vía constitucional se ejecute o produzca sus efectos o consecuencias del quejoso. Claro, mientras se resuelve ejecutoriamente el juicio de garantías. Este autor nos dice en lo medular que la suspensión es como un acto creado de una situación de paralización o cesión temporalmente limitada de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para los futuros del conocimiento, inicio, desarrollo o consecuencia de dicho acto a partir de la mencionada paralización o cesación sin que se invalide los estados o hechos anteriores a esta y que el propio acto hubiera provocado. El amparo indirecto, en este caso la procedencia y requisito del otorgamiento de la suspensión, se rige por lo dispuesto en los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, y no obstante que así se satisfagan los requisitos legales, es facultad discrecional del juez de distrito conceder o negar la suspensión. Ahora, por lo que se refiere al amparo directo, en este caso, la suspensión se rige por las disposiciones del capítulo 3 del título 3 de la Ley de Amparo, pero su regulación resulta insuficiente e imprecisa, pues aunque el artículo 170 de dicha ley dispone que los juicios de amparo, la competencia es de la Suprema Corte de Justicia y no los tribunales colegiados de circuito, en estos asuntos tanto penales, civiles, administrativos o laborales, la autoridad responsable mandará suspender la ejecución de la sentencia reclamada con arreglo al artículo 100, fracción 10 y 11 de la Constitución Federal, sujetándose a las disposiciones del propio capítulo 3 del título 3 de la Ley de Amparo. Sin embargo, como se trata de un asunto administrativo, la regla de suspensión que establece la Ley de Amparo
es que la autoridad responsable, es decir, el Tribunal Fiscal de la Federación, ya sea una sala regional o una sala superior, debe mandar a suspender la ejecución de su sentencia reclamada. En este orden de ideas, cuando se trata de una sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación, la suspensión que estamos refiriendo es cuando a sus efectos y no a su ejecución, es decir, que de acuerdo con lo dispuesto del artículo 170 de la Ley de Amparo, una vez satisfechos los requisitos legales respectivos, el Tribunal Fiscal de la Federación, como autoridad responsable, mandará suspender los efectos de su sentencia reclamada hasta que se resuelva el juicio de amparo. Por mi parte, es todo. Gracias.